Ahora, ¿por qué lo llamamos diferencia de potencial? Porque el potencial, para poder entenderlo, lo manejamos como si el agua que baja por una montaña, de alguna forma, el río, el arroyo, el agua que va bajando, es porque hay una altura con respecto a otra altura. Las alturas por lo general se le pone la letra H. La H viene por altura en inglés. Entonces lo van a encontrar casi siempre que cuando uno marca altura le pone la letra H. ¿Qué significa esto? Que hay una energía potencial. Energía potencial es cuando hay diferencias de altura que permiten que las cosas desciendan. Un líquido, el agua, de alguna forma, al estar en un punto más alto con respecto al otro, se escurre por la tierra, en este caso por la montaña, y baja como un río. Ahora, el río, hagan de cuenta que es algo similar, por eso no se pone igual, se le ponen 3 rayitas. El río termina siendo algo similar a lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es corriente eléctrica? Corriente eléctrica de electrones. O sea, lo que estamos manejando acá son electrones que bajan. La corriente eléctrica de electrón. Esto se logra porque hay una energía potencial. La energía potencial es lo que hace caer el agua, lo que hace deslizar el agua, porque hay una altura. En una palabra, la corriente eléctrica o el agua serían los electrones que se mueven. Por el otro lado, nosotros le tuvimos que dar esa altura. A esa altura, la altura H, es el equivalente de lo que es la tensión, la diferencia de potencial. Cuando hablamos de diferencia de potencial, es la tensión, es la altura que nosotros le tendríamos que dar al río para que el agua caiga. Bueno, en este caso es semejante a la diferencia de tensión que yo tengo que tener. ¿Para qué? Para poder pegar el salto de un punto al otro. Cuando yo acá tengo que pasar al otro lugar y aplico una fuerza para poder llevar y pegar ese salto, porque mientras que estoy acá, recuerden que tenía la misma tensión. Cuando voy a otra órbita, a otra superficie equipotencial, tengo que pegar un salto. Ese salto son saltos de tensión. Significa como si yo pegara saltitos de un punto a otro. Entonces, el agua cae, lo que necesito es que los electrones se muevan. Yo hago una semejanza muchas veces con lo que podría ser una botella, lo han visto en el video, donde yo dentro de la botella tengo agua. Mientras que la botella esté en forma horizontal, yo no tengo problema porque en ese estado la botella no se mueve, el agua está quieta, los electrones significa que no se mueven, quiere decir que la corriente eléctrica, los electrones que están acá adentro con carga negativa, vamos a hacer de cuenta que fuesen las gotitas de agua, no se mueven. Entonces, la corriente eléctrica que se la representa con la letra I de corriente eléctrica es cero. Cuando la botella está en forma horizontal. ¿Qué significa que la botella esté en forma horizontal? Que no hay altura, que yo no cambié la altura, o sea que la altura es cero. ¿Y por qué cero? Porque entonces la tensión es cero. Como no hay altura, la botella se mantiene en horizontal, entonces
al no haber altura y yo decir que la altura es igual que la tensión es cero. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy altura? O sea, comienzo a subir una parte de la botella y dejo el pico para abajo. Lo que se produce es que la botella cambia la inclinación. Yo voy a tener por un lado, esta es mi posición cero y esta va a ser un cambio de altura. Supongamos que vale 10. Esto podría ser 10 metros, pueden ser 10 centímetros, 10 milímetros, pero le estoy dando una inclinación a la botella y si la botella está abierta, el agua comienza a salir. Si hacemos la misma analogía, los electrones comienzan a moverse. Quiere decir que para que exista corriente eléctrica, o sea que la corriente eléctrica ya no va a ser cero, va a ser diferente a cero. ¿Por qué? Va a haber corriente eléctrica. ¿Qué significa diferente a cero? Que va a haber corriente eléctrica por la botella, se van a mover los electrones. ¿Por qué? Porque le di un salto. Un salto de H significa darle tensión. Por ejemplo, 10 volt. Al darle tensión, yo le estoy dando la energía. Acá estaba en cero, acá les doy la energía como para que los electrones se muevan. Entonces, yo necesito tener tensión que no sea cero. Esto no tiene que ser cero para que de alguna forma los electrones se muevan. Esto es que si un electrón está acá y están todos esperando moverse uno atrás del otro, supongamos que están así, yo de golpe les aparezco con algo, una carga positiva que va a tener una tensión de 10 y los electrones son atraídos por esta carga positiva. De alguna manera, lo que estamos viendo, la relación que estábamos analizando en todas las clases de electroestática, las cargas diferentes se atraen. Los electrones son atraídos por un polo positivo que yo genero. ¿Qué puede generar esto? Por ejemplo, una pila. La pila es lo que necesito para que se produzca una corriente eléctrica. Una pila es la que a mí me permite tener un nivel de tensión para que los electrones, cuando van en el polo positivo, entran por el positivo, salen por el negativo y dan toda la vuelta. ¿Cuánto va a durar esto? Hasta que la pila se agote. Todas las pilas de alguna forma con el tiempo se van agotando. Entonces, es como que yo tengo la botella inclinada así y entonces el agua corre. El agua corre ¿por qué? Porque le di una tensión. La corriente de electrones, la I, circula. ¿Por qué? Porque hay una tensión. Yo voy a necesitar una tensión positiva. ¿Qué pasa si la tensión es 0 volt? Si hay 0 volt, voy a ir al caso este. Los electrones no se mueven. No va a haber corriente eléctrica. No hay corriente eléctrica, ¿por qué? Porque la tensión es cero. ¿Qué pasa si la tensión es negativa? Y si la tensión fuese negativa, los electrones no son atraídos. Porque de alguna forma tenemos una tensión, una carga negativa con una negativa, lo que hace es repelerse. El movimiento es diferente. Son atraídos por el terminal positivo. Entonces, vamos a estos nuevos conceptos. Los nuevos conceptos que quiero refrescar o que ustedes entiendan es, por un lado, que la tensión sería
es lo que nosotros llamamos diferencia de potencial. Es la energía que necesita un circuito para que exista corriente eléctrica. La corriente eléctrica, son electrones. Los electrones en movimiento forman la corriente eléctrica. La tensión está dada en volts, por eso tenemos la B corta. La corriente eléctrica está dada en ampere, se escribe ampere. Y entre estos dos no son lo mismo. Cuando nosotros vemos un enchufe en una casa, vamos a hacerlo así. Nosotros vemos un enchufe dentro de una casa. Esto nos dice que adentro hay 220 volts. ¿Qué significa 220 volts? Que es la energía que nosotros tenemos para que cuando enchufemos algo acá haya una corriente eléctrica. Si nosotros lo enchufamos acá, no hay corriente eléctrica. Si nosotros no tenemos la batería, la pila, la batería del celular, la batería de un automóvil, la batería en una moto, la pila que puede estar dentro de una computadora, dentro de una linterna, dentro de una radio, no hay circulación de corriente eléctrica. Entonces, lo que hace la corriente eléctrica es viajar los electrones dentro de un circuito para hacer algo.